Hay algo profundamente agotador en el esfuerzo que no produce resultados. No el agotamiento que viene del trabajo físico o de un día duro. Algo más silencioso. Algo que se sienta en el pecho y no se mueve. Has estado intentándolo, quizás durante meses, quizás durante años. Has visualizado, has afirmado, has escrito en tu diario, has cambiado tu mentalidad, has leído los libros y escuchado a los maestros y has hecho el trabajo. Y sin embargo, cuando miras tu vida con honestidad, lo que estás alcanzando todavía no está ahí. Y la pregunta que empieza a surgir, la que la mayoría de las personas tiene miedo de hacer en voz alta, es esta: ¿por qué? No por qué en el sentido casual, ¿por qué en el sentido profundo? Porque, si estoy haciendo todo lo que me dijeron que hiciera, nada cambia. Esa pregunta merece una respuesta real, no consuelo, no un recordatorio de mantener la actitud positiva. Una respuesta real, porque la verdad es que la mayoría de las personas que están atascadas en este patrón no están fallando, porque les falte deseo, disciplina o fe. Están atascadas porque están trabajando con una comprensión incompleta de cómo la realidad responde realmente a ellas. Y hoy vamos a abordar eso directamente. Lo primero que hay que entender es que el sistema que intentas influenciar no se impresiona por el esfuerzo, no recompensa el intentar, no responde a la persistencia de la manera en que nos han enseñado a creer. El esfuerzo es un concepto humano. Pertenece al mundo del tiempo, la acción y la voluntad. Pero el campo que subyace a tu experiencia, la capa de la realidad que realmente determina lo que aparece en tu vida, no opera según el esfuerzo, opera según la resonancia. Y estas dos cosas no son lo mismo. La resonancia no se trata de cuánto empujas, se trata de si la señal que emites coincide con la señal de la realidad que quieres habitar. Y esa señal no la generan tus intenciones, no la genera tu tablero de visión, ni tu rutina matutina. La genera tu estado energético dominante, lo que tu sistema nervioso ha sido entrenado a esperar, la identidad que sostienes en el nivel más profundo de tu ser. Y si esa identidad no coincide con la vida que intentas crear, ninguna cantidad de esfuerzo cerrará esa brecha. Porque el esfuerzo ocurre en la superficie, la identidad opera en la raíz. Por eso alguien puede pasar años intentando manifestar abundancia y seguir viviendo en tensión financiera, no porque esté haciendo algo mal en la superficie, sino porque debajo de las afirmaciones, debajo de las visualizaciones, hay una señal corriendo silenciosamente en el fondo, que dice cosas como: esto no le pasa a personas como yo, o nunca he tenido suficiente, y probablemente nunca lo tendré, o no merezco lo que estoy pidiendo. Esa señal no es ruidosa, no se anuncia, pero es constante, y el campo responde a lo que es constante, no a lo que es ocasional. Piénsalo de esta manera. Imagina que intentas sintonizar una emisora de radio. Conoces la frecuencia, tienes la dirección, quieres escuchar la música, pero tu dial sigue volviendo a la vieja emisora, la que ha estado tocando las mismas 3 canciones durante años. Puedes querer la nueva emisora con todo lo que tienes. Puedes intentarlo, puedes creer en ello. Pero si el dial sigue volviendo a la posición anterior, seguirás escuchando el sonido antiguo. El intentar no es el problema. El dial es el problema. Y el dial es tu programación subconsciente. Es el peso acumulado de cada creencia que absorbiste antes de tener edad suficiente para cuestionarla. Cada mensaje que recibiste sobre quién eres, qué mereces, qué es posible para alguien en tus circunstancias. Estos mensajes no pidieron tu consentimiento. Se instalaron silenciosamente y han estado dirigiendo tu experiencia desde entonces. Esto no es algo cómodo de escuchar, pero es lo más importante que debes entender, porque una vez que lo ves claramente, dejas de culparte por la razón equivocada. No estás fallando porque seas débil. Estás fallando porque estás usando las herramientas correctas en la capa equivocada. Así que vayamos más profundo en lo que realmente ocurre cuando nada cambia, a pesar de tus esfuerzos. Hay un concepto en la mecánica cuántica llamado el efecto del observador.
demuestra que las partículas se comportan de manera diferente, dependiendo de si están siendo observadas. Antes de la observación, una partícula existe como una ola de posibilidades. En el momento en que entra la observación, la ola colapsa en un único resultado. Una realidad específica se cristaliza desde lo que anteriormente era un campo abierto de potencial. Esto no es una metáfora. Es una propiedad documentada de la estructura de la realidad en su nivel más fundamental. Ahora, tráelo a tu propia vida. Tu atención no es pasiva. Tu conciencia no es neutral. Cada vez que observas tu realidad, estás participando en su construcción. El problema es que la mayoría de las personas observa su realidad a través de un filtro que no eligieron. Miran su cuenta bancaria a través del filtro del miedo. Miran sus relaciones a través del filtro del dolor pasado. Miran su carrera a través del filtro de la inadecuación. Y cada vez que hacen esto, no están simplemente notando lo que es. Lo están reforzando. Están enviando una señal al campo que dice, sí, esta versión. Sigue dándome esta versión. Y el campo, que es obediente más que cruel, entrega exactamente eso. Este es el bucle invisible que mantiene a las personas atascadas. Observas la carencia. La observación lleva una carga de miedo y decepción. Esa carga se convierte en parte de tu señal energética. El campo lee la señal y te refleja más de la misma realidad. La observas de nuevo y la carga se profundiza. El bucle se aprieta. Y cuanto más intentas desde dentro de este bucle, más lo refuerzas, porque intentar desde un lugar de desesperación o ansiedad no es un acto neutral. Lleva una frecuencia, y esa frecuencia le comunica al campo no que confías en lo que estás creando, sino que tienes miedo de que no llegue. Tener miedo de que no llegue es muy diferente a saber que está en camino, y el campo responde a la diferencia. Aquí es donde la mayoría de las personas se encuentran con la verdad más dura de todo este proceso. La realidad que quieres vivir no va a llegar, y luego hacerte sentir como la persona que la merece. Tienes que convertirte en la persona que ya la tiene, y esa transformación tiene que ocurrir primero, por dentro, antes de que el exterior pueda reorganizarse. Esa secuencia no puede invertirse. No puedes forzarla en sentido contrario intentando más. El intentar más, cuando se hace desde el estado equivocado, solo profundiza la confusión energética. Ahora hablemos de cómo se siente realmente la coherencia y por qué es el ingrediente que le falta a la mayoría de las personas. La coherencia es cuando tus pensamientos, tus emociones, tus creencias y tu identidad apuntan todos en la misma dirección al mismo tiempo. Cuando esos 4 elementos se alinean, la señal que envías al campo es limpia y estable. El campo puede responder a una señal limpia. No puede hacer mucho con una contradictoria. La mayoría de las personas no son incoherentes porque les falte fuerza de voluntad. Son incoherentes porque están sosteniendo simultáneamente 2 realidades en su campo energético. Conscientemente, quieren una cosa y subconscientemente, esperan otra. Y la expectativa subconsciente, porque es más antigua, más profunda y más arraigada, casi siempre gana. La mente consciente es como el capitán al timón de un barco. El subconsciente es como la corriente del océano. Puedes gobernar todo lo que quieras, pero si la corriente es más fuerte que tu dirección, la corriente determina a dónde vas. Cambiar la corriente requiere algo diferente a más dirección. Requiere meterse en el agua. Requiere identificar las estructuras de creencias que están creando la corriente y trabajar con ellas en el nivel donde viven, que está por debajo del pensamiento consciente. Este es un trabajo incómodo, porque esas creencias están a menudo conectadas a experiencias de dolor, de rechazo, de fracaso, de haber sido dicho de alguna forma que no era suficiente, o que la vida no era segura, o que las cosas buenas no duraban. No elegiste esas experiencias, pero tu sistema nervioso aprendió de ellas, y sigue aplicando lo que aprendió, cada día, para protegerte de un dolor que puede que ya no sea relevante. La señal que está bloqueando tu manifestación es, en la mayoría de los casos, un mecanismo de protección.
Es tu sistema diciendo que has sido lastimado en este territorio antes, que prefiere mantenerte en una vida más pequeña que arriesgarse a ese tipo de dolor de nuevo. Y hasta que ese sistema aprenda que la nueva realidad que estás alcanzando es segura, seguirá resistiéndola, sin importar cuánto afirmes, sin importar cuántas veces visualices. La protección está corriendo por debajo de todo ello. Entonces, ¿qué haces con esto? Dejas de luchar contra la resistencia y empiezas a escucharla. Cada patrón de autosabotaje, cada momento de inercia inexplicable, cada colapso que ocurre justo cuando algo bueno está a punto de llegar, esos no son señales de que el universo está en tu contra. Son mensajes de tu propio sistema. Te están diciendo exactamente dónde vive el desajuste. Y esa información no es un obstáculo, es un mapa. Cuando empiezas a ver tus patrones como información en lugar de como fracasos, algo cambia. La autoculpa que ha estado consumiendo energía que podría haberse usado para la transformación empieza a disolverse, y en su lugar, una especie de honestidad curiosa se vuelve disponible. Puedes preguntarte qué creencia protege este patrón. ¿Qué tendría que creer sobre mí mismo para que este comportamiento tuviera sentido? Y cuando llega la respuesta, y siempre llega, ya no estás en la oscuridad. Estás parado en la raíz real del problema. Desde ese lugar, el trabajo real se vuelve posible. No el trabajo superficial, de intentar más fuerte o pensar más positivamente. El trabajo profundo, de revisar genuinamente la identidad que ha estado generando tu experiencia. Y esa revisión no viene de la fuerza. Viene de algo más cercano a la compasión, una voluntad de reconocer que la creencia fue útil en algún momento, que tenía sentido en el contexto donde se formó, y una voluntad de elegir algo diferente, ahora que tienes más información sobre quién eres realmente. Ahora, llevemos esto a lo práctico, porque entender estas ideas no es suficiente. Tienes que aplicarlas en la textura real de tu vida diaria, y esto es lo que se parece en términos concretos. Lo primero es dejar de medir tu progreso por resultados externos, al menos en las etapas tempranas de este trabajo. Los resultados externos son lo último en cambiar. Están aguas abajo de todo lo demás. Si sigues usando los resultados externos como tu indicador principal de si esto está funcionando, siempre sentirás que no está funcionando, porque el mundo exterior tarda tiempo en ponerse al día con un cambio interior. Lo que mides, en cambio, es la calidad de tu señal. Estás pasando más tiempo en coherencia o en contradicción. Estás tomando decisiones desde la nueva identidad o desde la antigua. Estás observando tu vida a través del filtro del miedo o a través del filtro de la posibilidad elegida. Lo segundo es comenzar a crear experiencias deliberadas de alineación, incluso pequeñas. El sistema nervioso no cambia a través de argumentos, cambia a través de la experiencia. Cada vez que actúas desde la nueva identidad, incluso de una manera pequeña, incluso simbólicamente, estás enviando nuevos datos a tu sistema. Le estás dando a tu sistema nervioso evidencia de que el nuevo estado no solo es posible, sino que puede sobrevivirse. Y con el tiempo, con suficientes de estas experiencias, la corriente comienza a cambiar. No porque la forzaste, sino porque le diste nuevo material con el que trabajar. Lo tercero es practicar lo que podría llamarse precisión emocional. No positividad tóxica, que te exige pretender que lo que es difícil no es difícil, sino el cultivo deliberado del estado emocional que corresponde a la vida que estás eligiendo. No porque vaya a sentirse natural al principio, probablemente no lo hará, sino porque tu estado emocional es el idioma principal que usas para comunicarte con el campo. Y si quieres decir una nueva palabra, tienes que aprender a sentirla antes de que el mundo exterior la confirme. Esa es la secuencia. Siéntela primero, deja que el mundo exterior siga. Y aquí está lo que esto te pide, que es genuinamente difícil. Te pide que estés dispuesto a sentirte como la persona que tiene lo que quieres, antes de que haya evidencia de que eres esa persona. Te pide que sostengas una frecuencia en ausencia de confirmación externa. Esa brecha
Entre sentir la nueva realidad y recibir evidencia física de ella, es donde la mayoría de las personas se rinden. Interpretan la brecha como prueba de que no está funcionando. Y en el momento en que la interpretan así, colapsan de vuelta a la frecuencia antigua, y el mundo exterior, que estaba en proceso de reorganizarse, se reorganiza de vuelta a lo que conoce. La brecha no es una señal de fracaso. La brecha es el campo en transición. Es el espacio entre elegir una nueva emisora y escuchar la música claramente. Si puedes aprender a descansar en la brecha con estabilidad, con una confianza que no es desesperada sino fundamentada, descubrirás que la brecha es más corta de lo que pensabas. Y la reorganización de tu mundo exterior, cuando llegue, no se sentirá como un milagro. Se sentirá como el resultado natural de una señal que finalmente se volvió clara. Has estado intentando una y otra vez. Ese intento vino de un deseo real. Vino de una creencia genuina de que las cosas podían ser diferentes. Nada de eso fue un desperdicio. Pero ahora es el momento de dejar de intentar de la manera antigua y comenzar a alinearte de una nueva. No porque el esfuerzo sea el enemigo, sino porque el esfuerzo sin resonancia es como empujar una puerta que se abre sola cuando conoces el código. No estás roto. Tu señal simplemente ha estado mezclada, y una señal mezclada puede limpiarse. Una frecuencia incoherente puede calmarse. Una identidad que ya no te sirve puede revisarse, no a través de la fuerza, no a través de más intentos, sino a través del tipo de trabajo interior honesto, paciente y preciso que cambia la corriente en lugar de luchar contra ella. El campo no te está ignorando. Ha estado respondiéndote todo el tiempo, fielmente y sin juicio, dándote exactamente lo que tu señal dominante ha estado solicitando. Cambia la señal y cambias lo que el campo devuelve. Eso no es una promesa de magia. Es una descripción de cómo este sistema siempre ha funcionado. Y ahora que puedes ver el mecanismo claramente, ya no estás adivinando, estás navegando, y eso lo cambia todo.